En general, la gran mayoría de las mujeres que participaron en estas movilizaciones lo hicieron de manera pacífica y hubo un grupo minoritario que intervino de manera violenta. No obstante, se hizo un operativo que fue exitoso para evitar que hubiera daños mayores a monumentos o al patrimonio público. ¿Cuánta policía fue desplegada, Martí Batres, para salvaguardar los intereses también de quienes tienen comercios y oficinas a lo largo de las rutas de la marcha? Tengo la información de que fueron alrededor de 1,100 elementos de la policía que se desplegaron alrededor de la marcha. Están realizando pintas con aerosol, están en algunos casos frente a la catedral, hemos mostrado cómo hacen estallar algunos petardos. ¿Cuál es la instrucción que tiene la autoridad para salvaguardar el orden, entre comillas? Bien, tenemos ahí la información de que hubo algunos grupos de personas que llegaron con martillos, tubos, petardos y otros elementos para provocar violencia, y estas personas se están identificando y se abrirán las investigaciones correspondientes. Sin menoscabo de ello, durante la manifestación, que aún no concluye, las fuerzas del orden, la policía, han estado cuidando a la población civil, han estado cuidando también a las propias manifestantes, han estado cuidando también el patrimonio público y los establecimientos comerciales, es decir, han hecho una labor amplia en su operativo para la mayor protección de la ciudadanía y de la ciudad. Pero tampoco somos nosotros otro poder y no vamos a decir sí señor a todo lo que diga el presidente. ¿No implica esto, Germán Martínez Cázares, no implica una ruptura con Morena en tu caso particular? Nunca milité en Morena, y yo creo y que aprendí muchísimo en Morena, aprendí mucho de gente en Morena comprometida, que la hay, como hay gente buena en todos los partidos, pero también hay gente un poco menos buena en todos los partidos. Y yo, por ejemplo, creo en la salud pública, yo creo en la escuela pública y creo en la inversión pública, pero Pepe, sin pelearse con la salud privada, con la escuela privada y con la inversión privada. Yo en eso, y yo creo que en que el Estado es un garante de las libertades. Y por ejemplo, yo creo que el Ejército, las Fuerzas Armadas deben estar comprometidas con los derechos humanos y con la democracia adentro de los cuarteles, porque también votan los soldados. Y yo no creo que los soldados deban estar pasivos frente al delito, ni que los soldados deban estar activos contra inocentes. Yo en eso veo muy sencillas las cosas. Entonces, tenemos una manera nueva, fresca de pensar y de desarrollarnos y de hacerlo a nuestras anchas, ampliamente en un grupo plural que tiene Francia, un grupo plural que tiene Reino Unido, que tiene España, que tiene Aguascalientes, que tiene Veracruz, que tiene contemplada la ley orgánica de la Ciudad de México. ¿Por qué no la va a tener el Senado de la República? No hay filias, respecto al presidente López Obrador, filias ciegas, pero tampoco hay fobias inútiles, dices, ¿no? Exactamente. La voz del presidente nosotros la respetamos, pero nosotros no creemos que vivimos en una república donde el poder está dividido para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y uno de los poderes no se arrodilla frente al otro. Hay personas como Emilio Álvarez y Casaí, que él sí es independiente y que ha votado siempre a conciencia. Me da gusto, Germán a mí me decepcionó cuando salió del PAN, cuando entró a Morena, pero cuando tuvo que irse del un puesto tan importante como el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo hizo sin que le temblara la mano, sin inventar motivos personales como la mayor parte de los políticos, y escribió una carta realmente muy valiente diciendo por qué se iba, porque no podía actuar con autonomía. Creo que está refrendando, Pepe, esa conducta y no me cabe más que felicitarlo. Claro, está dejando en fuera de lugar ciertas tácticas y prácticas de la política
digamos, institucional de la Cuarta Transformación, los deja en offside, los deja fuera de lugar, y él dice, yo voy con ellos cuando valga la pena ir con ellos en conciencia, pero no voy a todas con ellos porque no soy un soldado. Soy un hombre libre y soy un senador de la República, un representante popular, y votaré de acuerdo con mi conciencia, no como un disciplinado, una disciplinada mascota, diría Diego Fernández de Ceballos, citando también al clásico de este programa. María Amparo, pues gracias, está bien la observación. Vamos a ver a dónde va, ¿no? Pepe, se altera la aritmética parlamentaria, porque si ya de por sí apenas les alcanzaba, necesitaban 9 diputados, 9 senadores, pues ahora van a necesitar otros 4 más, porque Emilio Álvarez y Caso estaba fuera de esa bancada, pues se complica, y esos votos pues sí eran muy valiosos para López Obrador. Ojalá y aprenda la lección. Es que Agustín de Iturbide era un general realista que se pasó a las filas insurgentes por lo que estaba pasando en ese momento en España. España estaba pasando por un momento vibrante, en donde estaban deponiendo al rey, las Cortes de Cádiz, en fin, no quiero aburrirle a la gente con lo que estaba pasando en España, pero efectivamente Vicente Guerrero era un general que estaba en el sur del país, en lo que hoy se conoce como Guerrero, ¿no? Y era el que había mantenido, digamos, la llama prendida de la insurgencia. Pero no fue ni de lejos el principal personaje de la consumación de la independencia. Él firma, desde luego, el Plan de Guerrero y luego los Tratados de Córdoba junto con Iturbide. Pero fíjate, te doy un dato. Guerrero no entró al frente del ejército trigarante el 27 de septiembre, sino que el que entró como el gran general, el gran comandante fue Iturbide. Y te doy otro dato más. Vicente Guerrero no firmó el Acta de la Independencia de México. No está en el Acta de la Independencia de México. Las malas lenguas dicen que ni siquiera lo invitaron a firmar el Acta de la Independencia. Entonces sí era un personaje más secundario. Lo que pasa es que el régimen revolucionario de la Revolución Mexicana, el priista en particular, hizo crecer la figura de Vicente Guerrero frente a la de Agustín de Iturbide, porque eso era lo que le convenía. Un conservador. Claro, porque pues Iturbide se hizo, como tú sabes, monárquico y se hizo emperador pero se era le un subió. hombre que tenía buenas ideas, porque el ejército trigarante implicaba principalmente, además de la insurgencia, donde se encuadra Guerrero, la religión, que por supuesto es para ambos grupos, estaba la unión, la unidad. Era religión, las 3 garantías, por ser llama trigarante, era religión católica, hay que decirlo, independencia y unión. Y sí es un proceso de negociación con el que se da la independencia de México al final.